Bueno, pues buenos días, bienvenidos a la tercera sesión de estas jornadas de medicina y complejidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Alberto Lipschitz, quien es médico cirujano por la UNAM, con especialidad en medicina interna. Además, es egresado del Centro de Formación de Profesores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, voy a mencionar algunas cosas interesantes sobre su trayectoria académica. En la Facultad de Medicina fue profesor de pregrado y posgrado, fue secretario de Enseñanza Clínica, tutor y miembro del Consejo Académico de la Maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, y también participó en el Seminario de Medicina y Salud. Además, fue jefe de división y director del Hospital de Especialidades del Centro Médico del IMSS y coordinador de educación médica en esa institución. Es una lista larga sobre su participación en distintas instituciones sobre el tema de la medicina interna, como la Academia Nacional de Medicina de México, el Colegio de Medicina Interna también de México, la Academia Mexicana de Cirugía, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue secretario del Consejo de Salubridad General. Bueno, con esa breve semblanza nos podemos dar una idea de a quién tenemos como invitado, y también debo decir que fue fundador, colaborador fundacional de este diplomado, junto con el doctor Germinal Cocho y el doctor Moisés Villegas, quienes ya nos dejaron hace tiempo encargado este espacio académico para la difusión de este tema interdisciplinario de las ciencias médicas y las ciencias de la salud. Entonces, doctor Lipsit, le cedo la palabra para que nos cuente el día de hoy sobre la medicina clínica y la complejidad. Adelante. Pues muchas gracias, gracias por la presentación. Bueno, es un gusto estar de nuevo en un evento relacionado con la medicina y la complejidad. Yo no soy un experto en complejidad, estoy aprendiendo desde hace tiempo, pero estoy fascinado con este vínculo. Lo que yo voy a presentar deriva más bien de una experiencia de más de 50 años como clínico. Yo todavía, y a pesar de que las circunstancias me han llevado por diferentes acciones administrativas o directivas, a pesar de todo eso, yo no he dejado de ver pacientes. Todos los días o casi todos los días veo pacientes. Mi vocación está por ahí, pero he encontrado que la complejidad o la visión de la complejidad tiene claramente una utilidad franca en la atención de pacientes, al menos como yo lo veo. Así que les doy la bienvenida, espero que les resulte de interés. Yo voy a hacer una disertación, eh, trataré de ser lo más concreto, lo más eh, pedagógico posible, pero me pueden interrumpir. Es más, me gustaría que me interrumpieran, porque eso me da constancia de que están atentos o de que están pendientes de lo que se diga. Así que con toda confianza pueden hacer las interrupciones que crean convenientes. Lamentablemente la educación a distancia, uno no se percata cuando se están aburriendo. Cuando es eh, cuando es presencial, pues uno ve los ojitos a media asta y dice, bueno, pues ya hasta ahí vamos a pararle, pero cuando es la educación a distancia, no tiene uno esos indicadores. Así que por favor también háganmelo saber con toda confianza, ¿eh? Entonces voy a mm, disertar un poco sobre algunas relaciones que tiene la medicina clínica con la complejidad. Bueno, tradicionalmente se ha visto a la medicina
como una línea continua, la visión lineal precisamente. Hemos visto que una causa produce un daño. Sí están viendo la pantalla, ¿va? Sí, El daño se Sí, expresa, sí. el daño se expresa por síntomas y signos. Los síntomas y signos llevan a un diagnóstico y el diagnóstico lleva a un tratamiento. Así, es una línea. Así nos enseñaron a los médicos todo. Hay una causa, hay un daño, hay síntomas, signos. Bueno, hoy resulta que esto no es exactamente así. Se parece más a esto. No hay una causa. De cada daño, de cada enfermedad, hay muchas causas que interactúan. Las enfermedades son multicausales, como todos los fenómenos. Las enfermedades son multicausales. Entonces, atender la causa que nos han eh, conducido al diagnóstico etiológico, al tratamiento etiológico, pues es una falacia, por lo menos parcial, porque las enfermedades tienen varias causas al mismo tiempo. Voy a usar un ejemplo. La causa en la visión lineal, esta que veíamos hace rato, puede ser, puede ser un microbio, Mycobacterium tuberculosis, que es la causa de la tuberculosis. El Mycobacterium produce un daño, generalmente pulmonar, aunque también produce en otros sitios. Ese daño puede ser eh, una caverna o puede ser una neumonitis tuberculosa. La caverna o la neumonitis producen tos, fiebre vespertina, a veces expectoración hemoptoica, sangre. Y una vez que uno diagnostica la tuberculosis, pues hay que darle el tratamiento bien conocido de la tuberculosis. Decía yo que hoy se reconoce que no es solo el Mycobacterium el problema, tiene que ver con la magnitud del inóculo, tiene que ver con el estado nutricional del paciente, tiene que ver con el estado inmunitario del paciente, tiene que ver con la susceptibilidad genética del paciente. O sea, son muchas cosas las que intervienen porque la prueba es que prácticamente todos los mexicanos ya tuvimos una primoinfección tuberculosa y no nos dejó más que una cicatriz. Luego, el daño, a pesar de que nos eh, infectemos, el daño tiene un amplio espectro. En algunos es una pequeña calcificación y en otros es una cavernota. Luego, los síntomas y signos dependen de la magnitud del daño, pero también dependen de la percepción. Hay gente que ni cuenta se da de que está enferma. Hay gente que las enfermedades las pasa trabajando y haciendo lo suyo. Y hay gente que con tantito ya está recluida en cama. Hay muchas variantes en cuanto a la respuesta y la percepción. Luego el tratamiento. No hay un solo tratamiento para cada enfermedad. El tratamiento se tiene que construir de acuerdo al paciente, no solo de acuerdo a la enfermedad. Y luego, una vez que se da el tratamiento, la respuesta al tratamiento también es muy variable. Algunos responden, otros no responden. En fin, es un universo de complejidad. Como ven, es difícil sostener la visión lineal de todo este proceso. Y decía yo, ¿por qué hay tanta variabilidad? Porque lo que se llaman las condiciones premórbidas, ¿cómo estaban las personas antes de enfermarse? Unos estaban bien nutridos, otros estaban obesos, otros estaban
eh, delicados, otros intolerantes, antes de enfermarse. Luego, la base genética y epigenética de cada quien, cómo funcionaban sus órganos, cómo funcionaban ya sus pulmones, su corazón, todas las influencias externas que tenía cada paciente. Algunos estaban en etapa de crecimiento y el crecimiento impone cambios fisiológicos, el desarrollo también. Otros están en periodo de envejecimiento. Al mismo tiempo que se enferman, van envejeciendo y se suman los dos procesos. Unos están bien nutridos, otros están, si se acepta el término sobrenutridos, no, no, tal vez no es correcto. Unos tienen más percepciones y otros ahora la poliómica. Ya no es solo la genómica. Ahora van todos los aspectos que pueden tener que ver con la respuesta a la agresión por la enfermedad. Aquí está, aquí abajo ven a la genómica y a la epigenómica, pero está la proteómica, la microbiómica, la metabolómica, en fin. Y cada individuo es diferente, no solo en su genómica, sino en todas estas cosas. Todas estas cosas. Ahora se le está dando mucha importancia a la microbiómica, a la flora intestinal o flora corporal que tiene cada persona para entender su susceptibilidad a las enfermedades. Entonces, por eso ya no podemos sostener la visión lineal de la enfermedad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ah, por lo menos alguien ya me dijo que sí. Sí, Bueno, entonces, ¿qué cosas tienen que ver con la complejidad? Bueno, la unicidad de los pacientes. Desde hace mucho se dice que no hay enfermedades sino enfermos. Eso se dice desde hace mucho, pero cada día es más cierto. Cada enfermo es totalmente diferente, cada paciente es totalmente diferente. Y lo que sirvió en un paciente no necesariamente va a servir en otro, incluso con la misma enfermedad. Ya decíamos la unicausalidad contra la multicausalidad. La multicausalidad ahora es la regla, que el todo es más que la suma de sus partes. Nos hemos acostumbrado a fragmentar y en medicina fragmentamos por especialidades y luego resulta que el cardiólogo se le olvida todo lo demás, no, no en su formación lo toman en cuenta, pero llega un momento en que borra todo lo demás. Yo tengo pacientes que llegan conmigo porque ya fueron a ver a varios especialistas y todos les dicen que no tienen nada, pero se les olvida aclarar, no tienen nada de lo que yo sé. Y entonces se la pasan de especialista en especialista. Entonces, la visión del todo, pues no se puede hacer a un lado. Luego, el valor de lo subjetivo. La ciencia reduccionista nos ha recomendado centrarnos en lo objetivo, porque lo subjetivo es engañoso. Pero resulta que lo que más preocupa a los pacientes, lo que más molesta, es el sufrimiento. Y ese es totalmente subjetivo, totalmente. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo objetivizamos? Bueno, luego, las enfermedades se curan con medicamentos. Esa también está arraigado, ¿no? Lo cierto es que las enfermedades se curan con muchas cosas al mismo tiempo, con buena nutrición, con cuidados generales, con ejercicios, con posturas, con posiciones, con alimentación, con hidratación, etcétera. Muchas cosas. Y entre otras cosas con medicamentos. Pero a veces no es lo más importante. A veces el medicamento no es lo más importante. Luego, las influencias sociales, cómo participan
en el desarrollo de las enfermedades y en el desarrollo de la curación. Si una gente tiene redes sociales de apoyo, quien lo ayude, quien lo acompañe, quien lo auxilie, quien lo asesore, es más fácil que salga adelante a que si está solo y aislado, ¿no? Esta, digamos, debate entre el reduccionismo y el holismo, entre ver la parte, ver el pedacito, ver el órgano, ver el síntoma y ver el organismo completo y además en su entorno social, pues hay una diferencia. Luego, hoy los que estudiamos medicina nos enseñaron las enfermedades una por una. Y hoy resulta que los pacientes se enferman a veces de dos o tres al mismo tiempo. Es lo que se llama comorbilidad y que no es tan excepcional. Sobre todo la gente ya de edad. Hay gente que tiene 8 enfermedades simultáneas. Está probado. Hay 8. Y esto propicia dos fenómenos. Uno que se llama polifarmacia, que es que tiene que tomar medicación para cada una de sus 5 enfermedades y los medicamentos interactúan unos con otros, se oponen, se potencian, etcétera. Y el otro elemento es la sobremedicación, que no es lo mismo polifarmacia que sobremedicación. Polifarmacia es tomar muchos medicamentos, probablemente porque son necesarios. Sobremedicación es tomar medicamentos en exceso, superfluos o a dosis altas. No sé si pediste la palabra, Virginia, ¿no? No, 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 muchas gracias. Sigo acá Ah, escuchando. no, es que vi la mano alzada. Entonces, la polifarmacia y la sobremedicación son universos de complejidad. La polifarmacia, la sobremedicación y la comorbilidad. La no linealidad, que ya un poco le expliqué. Luego, cómo participan estados fisiológicos. No es lo mismo tener una enfermedad y estar embarazada, o estar lactando, o estar en menopausia, que en otras circunstancias. Luego el indeterminismo. Es muy difícil definir hacia dónde van las cosas, ¿no? La incertidumbre, la medicina y particularmente la clínica es un universo de incertidumbre. Y si uno se quiere dedicar a la clínica, tiene que saber contender con la incertidumbre, porque las decisiones en condiciones de certeza absoluta son bastante excepcionales en medicina. Yo tengo pacientes que son físicos, por ejemplo, o químicos, y ellos pues tienen claramente una visión un poco diferente y no pueden entender que no tengo la certeza de que ese tratamiento le va a curar. No tengo la certeza. No hay una predicción de esa naturaleza. Claro, los estudios clínicos reducen la incertidumbre, porque si en un grupo grande de pacientes el 80% respondieron, bueno, ya la probabilidad de que mi paciente de ahora pues tenga una probabilidad de 80% de responder, pero todavía hay un grado de incertidumbre. Entonces, estas se llaman condiciones en condiciones de riesgo. Entonces, las decisiones que tomamos los médicos son en condiciones de incertidumbre, en condiciones de riesgo y muy poquitas en condiciones de certeza. Luego, ¿cómo influyen las emociones? Las emociones de los médicos, que les cae gordo el paciente o no, les cae muy bien el paciente, las circunstancias que están viviendo en su vida los médicos y las emociones del paciente, que magnifican o minimizan
las expresiones de enfermedad, ¿no? Están los sobre sensibles, sobre perceptivos, y están los estoicos, que parece que no tienen nada, aunque estén muy, muy malitos, ¿no? Cada persona es diferente. Entonces, son algunos elementos de esta complejidad. Por eso William Osler es uno de los prototipos, uno de los eh, maestros tradicionales de la medicina clínica, y decía que la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. ¿Quieren preguntar algo o quieren comentar algo? ¿O seguimos adelante? Sí, adelante, Elizabeth. Hola, doctor. Me Hola, da mucho gusto saludarlo después de mucho tiempo. Yo igual. estuve por ahí en el diplomado, espero se acuerde de mí. Sí, sí, me acuerdo de ti. ¿Sí? Qué bueno. Yo, en los últimos días, yo me he preguntado una cosa que es algo que mencionó hace ratito, ¿no? De las poliómicas, y resulta que la definición de comorbilidad creo que ya es como un poco, cada vez creo que se va haciendo más ambigua, ¿no? Porque hay condiciones que siempre aparecen más o menos con otras condiciones. Entonces, digamos, diabetes con sobrepeso, hipertensión, ¿no? Que es la clásica estado como súper complejo, ¿no? Y entonces, esta parte de la definición de las comorbilidades no tiende como a estar un poquito en desuso o algo así. En realidad va más allá. Lo que está cuestionado es la definición de la enfermedad, es decir, De la enfermedad en sí. de la enfermedad misma, porque es un constructo. La enfermedad es un constructo operativo y didáctico, Sí, pero no tiene existencia ontológica propia. Tú no puedes decir, mira, ahí va caminando una neumonía. No, exacto. no existe la neumonía, existe como concepto, como constructo. Entonces, ¿hasta dónde está la neumonía y hasta dónde está la insuficiencia respiratoria, que es otro constructo? Entonces, tienes razón, lo de la comorbilidad, pues está muy cuestionable, pero está cuestionable también los límites de la enfermedad. Están cuestionables los límites de cada enfermedad. Y por eso cuando yo decía que un paciente puede tener 8 enfermedades, pues sí, quién sabe, ¿no? Porque a lo mejor una deriva de la otra, no son coincidencias, sino que son derivados, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy, como entendemos la nosología, es por compartimentos estancos de enfermedades. Y entonces, si se juntan dos o más, pues todavía se habla de comorbilidad o enfermedades coexistentes o problemas coexistentes o padecimientos coexistentes, que tal vez sea lo más apropiado. Entonces, tienes toda la razón, Elizabeth. ¿Mm? Eso lo digo porque, o sea, yo me he encontrado últimamente con algunas situaciones, particularmente cuando intentamos abordar alguna enfermedad que es un poquito más compleja. Yo trabajo con autismo, ¿no? Ya. Entonces, hay condiciones que se siguen definiendo estrictamente como comorbilidades, ¿no? Cuando, o sea, son parte de o sea, yo creo que siguen siendo parte de la expresión de la enfermedad, de las propias condiciones de la enfermedad, pero uno se topa con, digamos, conceptos, ¿no? Y criterios que son muy tradicionales, ¿no? Entonces, a mí ahorita me está costando trabajo esa parte. Tienes toda ¿Hasta dónde acaba el autismo y dónde empieza el otro? Sí, Ujú. tienes toda la razón. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Hola, Sí. doctor, ¿cómo está? Buenos días de nuevo. ¿Quién, César, quién es? César. César le habla, sí. Adelante, Este, César. fíjese, doctor, que me llega muy profundo en la mente lo que acaba de comentar, porque precisamente yo creo que
yo soy internista también, tengo esta, esta peculiaridad o Este particularidad de ver las defecto. cositas, sí, ese defecto de ver las cosas un poquito más profundas, ¿no? Más entrelazadas. Y eso, cuando yo comencé a entender, ¿no? O tratar de entender que tratábamos de encasillar a las enfermedades con criterios diagnósticos que actualmente pues ya lo cambiaron y ahora son criterios de clasificación, ¿no? Nunca ha podido entrar en mi cabeza por completo porque precisamente como lo comenta, es demasiado variado, complejo. Cada paciente va a presentar la enfermedad de una manera que no se parece a la de otro. Incluso la misma persona que padece diabetes no padece los mismos síntomas que la persona que está a su lado, aunque sea su hermano. Entonces, al final, poder encasillar esto, doctor, yo creo que es parte del enfoque que a los médicos nos fueron enseñando en la formación, ¿no? Poder definir para poder tener certeza de qué estamos diagnosticando, pero al final se vuelve mucho más complicado porque nos cierra mucho la visión, nos mete en un enfoque muy reduccionista de lo que es la salud y la enfermedad, y entonces se nos comienza a complicar muchísimo poder diagnosticar. Y entonces siempre me peleo, no es por mencionar a alguien, bueno, con una discusión muy muy respetuosa con los colegas reumatólogos, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Que tienen sus criterios bien definidos y si no es, no es. Pero el paciente tiene todos los síntomas y como bien lo dijo al inicio, tiene ese sufrimiento que no podemos estar dispuestos a aliviar o a mejorar porque no entra dentro de esta clasificación. Y entonces, esto es lo que a mí me atrae precisamente hacia este mundo para poder entender cómo están interactuando todo sin que mi mente lo logre encasillar como un solo ente. Porque cuando eso sucede, siento que se me va el diagnóstico y sobre todo se me va la forma de apoyar al paciente. Porque lo cosifico, lo anulo por completo y es sano, entonces usted no tiene nada. No, me llego a obsesionar pensando en qué es lo que sucede, pero pues ahorita me explotó la cabeza, doctor, con esas definiciones. Muchas gracias por tu comentario. Coincido totalmente con él. Uno de los problemas de entrarle o tratar de entrarle a la complejidad, porque es que le echa a uno a perder la facilidad de desarrollar la profesión. Ahora ya se complicó tanto la cosa que ya no sé ni por dónde. Yo estaba tan a gusto cuando me decían una causa, un daño, estaba re a gusto ahí. Y ahora ya me echaron a perder mis esquemas, ¿no? Pero bueno, si uno quiere eh, profundizar en lo que está pasando, pues tiene que tomar en cuenta todo esto, pero te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Sí. Bueno, y entre los mitos que hemos ido haciendo como el de el límite de las enfermedades que decía Elizabeth, hay muchos más. La nosología misma es un mito, es un artificio. Vamos a llamarle tifoidea al que tenga una infección por Salmonella tifi, pero tenga fiebre, vamos a llamarle así. Esto de los reumatólogos, ¿no? Que tienen muy claros sus criterios. Luego, el otro mito es el tratamiento etiológico. ¿Qué tan mm, factible es dar un tratamiento etiológico en cuestiones multicausales? Bueno, el mito del reduccionismo, que ya lo comentamos, el mito de la objetividad, la magia de los medicamentos es otro mito, la enfermedad única es otro mito, la historia natural de la enfermedad es otro mito.
No digo que no tengan valor pedagógico, lo tienen. Que no tengan valor operativo, práctico, lo tienen. Pero finalmente tienen muy poco sustento, vamos a llamarle filosófico. ¿De acuerdo? Bueno, alguna vez nos quisieron hacer creer que la medicina clínica era algo muy fácil, que era un asunto de 3 columnas. Una columna es cómo se llama la enfermedad. Si tú ya sabes cómo se llama la enfermedad que tiene el paciente, ya la hiciste, porque ya tienes la primera columna. Y el nombre de la enfermedad lo tienes que seleccionar de un catálogo eh, finito, un catálogo que tiene límites, no tiene todo lo que pudiera haber. Un paciente puede tener una enfermedad que no cabe en ninguna, pero en fin, la primera columna es cómo se llama la enfermedad. De este catálogo, en cuál se acomoda este paciente. La segunda columna es qué produce esta enfermedad. También hay que consultar un catálogo, un bicho, un trauma, en fin. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Ya hablamos de la, eh, digamos, dificultad para atribuir a una etiología. Y la tercera columna es con qué medicamento se cura. También hay que consultar el catálogo de medicinas para ver cuál le acomoda a esta causa y a esta enfermedad. Entonces dijeron, pues es muy fácil, nada más te llevas ahí tus 3 catálogos, ves a tu paciente, dices, este queda aquí, en esta columna, queda en esta otra columna y en esta otra columna, y ya estuvo. Esa era la visión que algunas gentes tenían de la práctica de la medicina. Los que son médicos de aquí, pues ya saben que esto es totalmente falaz. Y luego, si no encontrábamos la enfermedad, había algunos adjetivos para llamarla. Le llamábamos idiopática, porque no sabíamos la causa, no la encontramos. O le llamábamos esencial, pues todavía la hipertensión arterial todavía se llama esencial la mayor parte de las veces. Invisible, criptogénica, histérica, le echaron la culpa a la histeria, simulada, está inventando, es psicosomática, inexistente, psicógena, imaginaria, etcétera. Cuando no encontrábamos la enfermedad o la causa, nos íbamos a este otro catálogo. Y hoy también está pasando algo muy interesante, que es la participación del paciente, porque en la medicina tradicional, el paciente es un eh, obediente procesador de las órdenes del médico. El buen paciente es el que obedece y al pie de la letra. Ese es el buen paciente. Y no tiene opinión y no tiene forma de eludirlo. Si no obedece, se me larga. Lo voy a regresar al primer nivel, dicen. El paciente como obediente procesador de órdenes. Pero ahora el paciente está teniendo participaciones múltiples. Por ejemplo, la adherencia terapéutica. Ahorita lo vamos a ver. La adherencia terapéutica. Adherencia terapéutica es que el paciente siga las recomendaciones del médico.
y ya veremos que 50% no lo siguen, 50%, ¿eh? Luego, las preferencias. El paciente no tiene derecho a expresar sus preferencias, el decirle, bueno, hay estas alternativas, a usted cuál le parece más apropiada. Tomar en cuenta sus prejuicios, temores y fobias, todos traen algo de esto, todos traen. Y los médicos menospreciamos esta preconcepción o esta carga con la que llegan los pacientes, pero hay que entenderla. Luego, las expectativas. ¿Qué espera el paciente de mí? ¿Qué espera de mí? Si lo que espera es razonable, ¿por qué no satisfacerlo? Si lo que espera es excesivo, pues de una vez acotarlo, ¿no? La ciencia no ha llegado hasta allá, mi competencia no llega hasta allá y lo tendría que mandar a otro especialista, en fin, pero explorar las expectativas. La base de la relación médico-paciente es la confianza en uno y en otro. El médico que tenga confianza en lo que le dice el paciente y el paciente que tenga confianza en lo que le recomienda el médico. La fe, si quieren. La importancia de la autovigilancia. Los pacientes tienen que estar al pendiente si le está funcionando el tratamiento, reportarlo, oiga, me siento mejor. Para el médico es importante saberlo. Oiga, tuve estos efectos adversos también, que lo reporte al médico. Pero los médicos muchas veces no nos enteramos de los efectos adversos. Cuando un paciente tiene efectos adversos, en lugar de reportárselo al médico, mejor cambia de médico, porque con ese médico tuvo efectos adversos. Luego, la regulación social. El paciente tiene una capacidad de regulación social. Puede decir, este médico no sirve para mí y le crea un desprestigio que influye en que la confianza en ese médico se vaya menguando o por el contrario, este médico me funcionó muy bien y yo te lo recomiendo y le va generando prestigio. Luego, la retroinformación, este, cómo siento que me atendieron, este, me hicieron esperar mucho, el médico no me veía los ojos, en fin, propuestas. Los pacientes pueden hacer propuestas, tanto al médico como al sistema de salud, como al hospital, como... Luego, los pacientes son importantísimos en educación médica. Ahí es donde se aprende la clínica, con los pacientes. Los pacientes son los maestros y a veces hasta participan en la evaluación de los alumnos. Y también en la educación para la salud, los pacientes en la investigación. Ya es todo un tema, todo un campo. Ya decíamos de las expectativas, se repitió ahí. Y los pacientes procrastinadores, los que dejan todo para el final, por lo menos identificar si son procrastinadores, ¿no? Bueno, son algunas participaciones del paciente. ¿Algún comentario? Lalo, Sí, Lalo. Sí, yo quisiera escucharle qué podría decir al respecto cuando los pacientes además son médicos, porque ahí no se puede despreciar la opinión que tiene el propio paciente alrededor de su enfermedad, e inclusive podría hasta haber una esgrima verbal sobre las capacidades diagnósticas de los propios médicos y que, bueno, hay un juego ahí de roles que me parece interesante que nos pudiera comentar algo. Es todo un tema, todo un tema. Los médicos como pacientes son los peores pacientes. Por un lado, piden privilegios.
porque son médicos. Ujú. Por otro lado, no se someten disciplinadamente a las recomendaciones de los médicos porque tienen su propia opinión. Ujú. Y a veces ni siquiera consultan. Yo tengo que confesar que a mí me pasa mucho. Yo no consulto a mis colegas, sino que me trato yo mismo, lo cual está muy mal, ¿no? Pero sí somos los peores pacientes. Entonces, las recomendaciones que yo hago con aquella frase de haz lo que yo bien digo y no lo que yo mal hago, Mm. las recomendaciones que yo les hago es que asuman su papel de pacientes, que lo asuman, ni hablar. Se tiene que someter a las condiciones de paciente. Cuesta mucho trabajo, ¿eh? Cuesta mucho trabajo. Claro, muchas cosas que yo desconozco, yo no sé cómo, qué sé yo, reducir una fractura. Pues, no, no, ahí sí, me Ujú. comporto. No, no he tenido ninguna fractura, pero cuando la tenga, me voy a someter al ortopedista o al traumatólogo, porque ahí sí no sé yo ni enyesarme, ni entablillarme, ni operarme. Pero en otras cosas me cuesta trabajo asumir el rol de paciente. ¿Mm? Es todo un tema. Sí, sobre todo me quedo pensando en este punto que está en la diapositiva sobre la retroinformación y las propuestas, porque, digamos, yo entiendo esto desde, digamos, esta frase de asumir el papel de paciente y como ponerse a las manos de los médicos, del diagnóstico, pero del otro lado podría uno también quizás polemizar alrededor de una cierta impermeabilidad a comentarios de los propios pacientes, que sobre todo ahora en estos tiempos que puede uno buscar mucha información por internet. Y claro, no estoy hablando de TikTokers o YouTubers, que también ahí la información a veces está muy, muy manoseada, no tiene la calidad necesaria, pero puede uno acceder a papers médicos, y Claro, entonces contraargumentarle hasta, digamos, ya es un tema no solo de la vivencia del paciente, sino, oye, aquí tengo un estudio clínico que dice que lo que yo estoy diciendo puede ser marginal, pero no es descabellado, y entonces quizás habría que también hacer o flexibilizar un poco ese papel al menos dejarlo como en, ok, vamos a tomar en cuenta lo que dice un paciente que además es médico y que tiene información y formación al respecto, ¿no? claro. Pero incluso los pacientes no médicos, hoy el Ujú. acceso a la información y a información de calidad ya no es exclusivo para los médicos. Antes aparecía eso, información exclusiva para los médicos. Ahora ya no. Ahora tienen acceso. Entonces, un paciente con una cierta cultura puede dialogar con el médico y dar opiniones y propuestas, etcétera. Es un cambio también. Doctor César, por favor. César. Sí, gracias. Doctor, en su experiencia, ahora que estamos tocando estos puntos, por ejemplo, yo recuerdo hace 5 años y a colación con la pregunta que le acaban de hacer, probablemente discutíamos lo que decía algún paper, algún artículo recién publicado, precisamente con las personas que tenían esta formación para poderlo hacer. Digo, yo tengo muchos pacientes, por ejemplo, el consultorio está cerca del Simvestab, que son investigadores, ¿no? De Simvestab, y me enfrento con muy buenos comentarios que puedo ayudarles, pero la apertura trato de siempre tenerla para poder incluso ponerme a revisarlo con ellos, ¿no? Que es una buena oportunidad. Pero en su experiencia, doctor, ahora con ChatGPT, que es lo último que ha pasado en estos últimos 2 años, me enfrento a mi consulta con ChatGPT en la mano, o sea, los pacientes con el ¿Eh? celular enfrentándome. Y esta maravilla de cuánta información llega, pues me ha orillado a tratar de entender más todos estos prompts y cómo preguntarle bien a ChatGPT
para yo también estar armado, ¿no? Pero en su experiencia, doctor, ¿usted cómo ve esto también de la información, cómo está bombardeando a los pacientes? Porque muchos colegas, yo he visto y mis pacientes me dicen que les piden que guarden el celular, ¿no? Yo digo, pues no, no puedo hacer eso, ¿no? Pero ¿cómo lo toma usted, doctor? Oh, qué bueno que los pacientes adquieran cultura médica. Qué bueno, qué bueno. Nada más que corren el riesgo de malinterpretar o más riesgo de malinterpretar la información. Corren más riesgo. Eh, yo recuerdo que algún paciente le hicieron una biopsia de hígado y la biopsia decía que había zonas de necrosis y fueron a consultar el término al diccionario. Necrosis quiere decir muerte. Entonces, imagínense. Entonces, sí hay, pero qué bueno que los pacientes adquieran consulta médica, cultura médica. Ahora, la clave en esta discusión, a mi juicio, es la relación médico-paciente y que el médico sea absolutamente honesto con los pacientes. Y si en algún momento, mire, yo no tengo información de esto, pero lo vamos a buscar, este, con toda honestidad, ¿no? Entonces, la clave es tener una buena relación, esta base de confianza y ser honesto con los pacientes, creo yo. ¿Está bien, César? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Eli, por favor. Eli. Sí, yo quería agregar un comentario al que mencionó Eduardo, porque, o sea, creo que esta parte de lo que mencionan de los pacientes cada vez tienen más acceso a la información, ChatGPT, etcétera, ¿no? Yo me he encontrado con que algunos algoritmos están sobrealimentados y que cuando te vas a las fuentes incluso o son fuentes inexistentes o están mal interpretadas, ¿no? Y entonces los pacientes pues se quedan con la interpretación que les da el algoritmo, ¿no? Esa es una, o sea que digamos, la sociedad se acerca cada vez más a este tipo de información que ya no es exclusiva para los que trabajan en la salud, pero la otra que yo veo es que de forma general las nuevas generaciones, ¿no? Están como aprendiendo un poco mal. O sea, porque a mí, por ejemplo, me llegan los alumnos en la facultad con tareas de ChatGPT, ¿no? Entonces, el nivel como que parece que la sociedad se acerca como al nivel de entendimiento de los médicos, ¿no? Y los médicos están bajando el nivel de entendimiento de la población general. No sé si solamente es mi impresión, como muy particular, pero es algo que yo he observado particularmente después de la pandemia, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo empezar a abordar conocimientos cada vez más profundos con las generaciones nuevas, ¿no? O sea, hay veces que nos quedamos en revisiones que son superficiales, pero que no son suficientes para el ejercicio de la medicina. Y así se van, por ejemplo, aquí en la facultad, que usted sabe mucho más que yo, pues primero y segundo se van con conocimientos mucho más básicos que antes, muchos menos conocimientos, y así se van a la clínica. Entonces, evidentemente la relación que creo que tiene el paciente con el médico, o sea, está en constante evolución, es muy dinámica, pero creo que son estos dos fenómenos que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo ahora cuando em, yo no entiendo hacia dónde va como la evolución de la didáctica y de la pedagógica cuando se tiene que enseñar medicina, porque seguimos enseñando estos conceptos que si bien nos sirven en la didáctica, nos quedamos todavía con la parte súper aislada de voy a enseñar cardio, pero no enseño renal porque no es mi tema, ¿no? Por ejemplo. Toda esa parte está costando cada vez, yo la veo más lejana, ¿no? O sea, la integración como holística entre todas el funcionamiento, la fisiología, etcétera, la veo cada vez más lejana. ¿Sí? Es
un poco la influencia del reduccionismo, ¿no? En- Mi lógica dice que tendría que ser hacia el contrario, ¿no? Tendríamos que ver las cosas de forma más integral, holísticas, ¿no? Yo creo ¿Qué que sería usted más una de las reduccionista? propuestas de las ciencias de la complejidad es esa, ¿no? El no ver las cosas aisladas, sino verlas en el conjunto y hasta más allá del conjunto, porque hasta el ambiente, en fin, es una de las propuestas de la complejidad, ¿no? A ver si se logra un cambio. Gracias por tu comentario, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, este ya está un poquito viejo, porque cuando cumplió la Academia de Medicina 150 años, sacó una colección de libros y yo me atreví a escribir esto. Esto fue, pues ya tiene tiempo. Este libro está accesible gratuitamente en la página de la academia. Si lo quieren bajar, siéntanse en libertad de hacerlo. A lo mejor ya no es tan actual porque pues las cosas van muy rápido, ¿no? Pero bueno, fue un intento de actualizar para ese momento, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la complejidad? Bueno, precisamente en una nueva clínica, que es lo que estamos proponiendo, y ustedes veo que están muy involucrados con la propuesta. Entender la enfermedad como un fenómeno complejo, entender al paciente como un individuo complejo, entender la complejidad para poder comprender la clínica y la epidemiología. La complejidad ha servido mucho para entender la epidemiología. La complejidad en la terapéutica no es a cada entidad diagnóstica corresponde una entidad terapéutica. Y el pronóstico, lo más olvidado también. El pronóstico se tiene que construir con elementos de la complejidad. Por eso creo que tiene una aplicación las ideas de la complejidad para muchos de los fenómenos que vemos en la clínica. Bueno. Esto ustedes lo conocen muy bien, pero quiero matizarlo un poco. El concepto de enfermedad, hay muchos conceptos de enfermedad. Y ya hace rato platicábamos de los límites de la enfermedad, cuando se criticó lo de la comorbilidad. Bueno, entonces, los dos subprocesos de salud-enfermedad no se pueden ver como algo completamente separado, como que hay un límite, como que hay una barrera. De aquí para acá es salud y de aquí para acá es enfermedad. Una forma de resolver esta discusión es, bueno, de aquí para acá es salud, de aquí para acá es enfermedad, y en medio hay un pedazo que no sabemos si es salud o enfermedad. Por ejemplo, tener callos en los pies. ¿Es salud o es enfermedad? ¿Es enfermedad los callos en los pies? O bueno, muy mal ejemplo, pero cosas banales que no puede uno decir totalmente es parte de la salud o parte de la enfermedad. Y otra forma, y que creo que responde un poco mejor a lo que vemos cotidianamente, es considerar la salud y enfermedad como un continuo, como parte de un solo proceso que se va oscureciendo con la metáfora de este esquema.
decir, vamos a decir que alguien que está por acá, pues sí está sano, pero podría estar más sano, perdón, podría estar más sano. Lo podríamos correr todavía más hacia lo blanco. Y el paciente que está por acá está en lo oscuro, está enfermo, pero podría estar más enfermo. O sea, no hay límites estrictos entre salud y enfermedad. Y el papel que juega la profesión médica es correr a los pacientes dentro de este espectro hacia el lado blanco, digamos. Bueno, tiene muchas críticas este modelo, pero algo ayuda a entender que no hay límites de la enfermedad y un poco ilustrando lo que se decía hace rato de la comorbilidad. Entonces, quiere decir que si una persona, perdón, está sana, podría estar más sana, que incluso sobre las personas sanas podemos actuar en favor de su salud. Y esto es lo que se ha llamado reserva actuarial en salud, como los contadores o los financieros tienen una reserva actuarial para cuando se ofrezcan las cosas. Se puede incrementar la reserva actuarial en salud. ¿Cómo puede uno, estando sano, estar mejor preparado por si se vienen los factores que propician la enfermedad? Bueno, uno es con la nutrición. Estar bien nutrido, no quiere decir sobrenutrido, bien nutrido, puede ayudar a enfrentar lo que se pueda venir de la enfermedad. El acondicionamiento físico, el acondicionamiento psicológico, estar preparado psicológicamente para lo que venga. El enriquecimiento cultural también ayuda. Aprender cómo evitar los riesgos y cómo contender con ellos y tener una reserva financiera para lo que se venga. Esa es la reserva actuarial. Y ahora un poco se acerca a lo que le llaman luego salud positiva. Es decir, tener, aún estando sano, tener mejores condiciones para seguir sano. ¿Sí? ¿Comentarios? Sí. Algún tiempo se intentó con esta presión del reduccionismo medir los fenómenos clínicos. Y Alban Feinstein, no sé si ustedes saben quién fue, él fue un clínico, él es el creador del concepto de epidemiología clínica. Eh, Murió hace no mucho. Aquí en México hay varias gentes que se formaron con él y él creó el concepto de clinimetría, de tratar de medir los fenómenos clínicos para poderlos manejar como datos científicos, como le hacen los físicos o los químicos o los investigadores básicos. Y encontró algunas maneras de medir ciertos fenómenos, pero obviamente no todos se pueden medir, ¿no? Bueno, y llegamos a algo que está marcando la transición en medicina, que es la tecnología. A partir del desarrollo tecnológico, la medicina ha cambiado. No en sus fundamentos filosóficos, pero sí en sus procederes prácticos. Y aquí se contrastan dos épocas tal vez, una
el paciente, el médico ante la cabecera del paciente, preocupado, se ve que está preocupado, está pensando en las decisiones, tiene la presión parece que es una pacientita niña, y del padre seguramente que lo está viendo a la distancia. Y por otro lado, la parafernalia de la tecnología moderna, sí conviene puntualizar algo del cuadro que ustedes tienen a la derecha, el de la tecnología, que no es solo el contraste de los aparatos con la falta de aparatos, sino en la actitud del médico. Si ustedes ven, el médico está haciendo mutis, está dejando al paciente en manos de los artefactos. Ya regresará después a ver los registros, a ver qué pasó. Pero ese es un cambio muy importante, una diferencia muy importante entre la actitud del médico de la izquierda y la actitud del médico de la derecha. ¿Sí están de acuerdo? Nada más. Alguien dice que la relación médico-paciente a lo mejor acaba así. No sé si ustedes son los buzones como yo, pero imagínense bienvenido a su buzón. Si tienen familiares con diabetes, marque 1. Si padece estreñimiento, marque 2. Si quiere solo resurtir su medicamento, marque 3. Si viene por incapacidad, marque 4. Si quiere hablar con un médico, marque 0 y espere en la línea. El tiempo aproximado de espera es de 40 minutos. Y luego, todas las influencias sociales, a ver si se percibe la importancia de esto. Los amarillos son obesos, perdón. Los amarillos son obesos y los verdes son no obesos. Y están marcadas las líneas de nivel de relación de amistad matrimonial o familiar. Y se ven muy claras los racimos, ¿no? Cómo se van haciendo, porque la obesidad es una enfermedad social, entre otras cosas, ¿no? No se puede decir en una plática sobre complejidad que es atribuible a una sola causa. Pero aquí está la participación de factores sociales. Bueno, hasta aquí algún comentario que quieran ustedes hacer. Bueno, seguimos adelante. Desde tiempo inmemorial, las enfermedades se clasifican en agudas o crónicas. Las agudas son las que duran poco, se autolimitan, y las crónicas son las que se mantienen, no importa cuánto tiempo, porque hay quien le pone en medio una subdivisión de subagudas. No, aguda es la que se autolimita o se complica, se muere, y la crónica es la que se mantiene el resto de la vida en general, el resto. Bueno, es un poco eh, aleatorio esta clasificación, porque si ustedes ven este esquema, aquí está la aterosclerosis, que es una enfermedad crónica, y el infarto agudo del miocardio, que es una enfermedad aguda. Y el trasfondo es el mismo. Pero bueno, tiene importancia porque lo agudo y lo crónico tienen un enfoque diferente. Eso sí es importante.
Por ejemplo, hay enfermedades que se manejan de manera diferente si son agudas o crónicas. Por ejemplo, pancreatitis aguda es una catástrofe abdominal, un cuadro de abdomen agudo, una emergencia que hay que atender en el hospital, hay que poner succión gástrica, a veces hay que operar para lavar, en fin. Y pancreatitis crónica es otra cosa, es un trastorno de la digestión, un trastorno de la absorción. No es lo mismo pancreatitis aguda que pancreatitis crónica. Si les dan a escoger, pancreatitis crónica está más a gusto. Bronquitis. Bronquitis aguda, pues casi todos tenemos una vez al año. En la época de frío, unos días de tos, flema. Bronquitis crónica es llenar una serie de criterios, ahora que se hablaba de criterios, de repetición por cada año por 3 años, en fin, y con afectación a los aspectos hemodinámicos y funcionales. Bueno, enfermedad intersticial pulmonar aguda es un cuadro viral en general de evolución rápida pero reversible. Enfermedad intersticial crónica es un problema generalmente autoinmunitario que va progresando y acaba con el paciente. Gota aguda, pues se inflama el dedo gordo, se pone colorado, caliente y doloroso. Gota crónica es tener problemas de nefropatía gotosa, es tener tofos. Luego, lumbalgia aguda. Todos, cuando levantamos algo pesado, podemos tener un episodio de lumbalgia aguda que un par de días y se compone. Lumbalgia crónica es todo un problema diferente que hay que hacer estudios y algunos hay que operar y bueno. Dolor agudo, todos lo hemos experimentado. Dolor crónico es casi una patología por sí mismo. Hay toda una especialidad del dolor crónico que es la algología. Leucemia aguda y leucemia crónica. La leucemia aguda es una enfermedad gravísima que hoy pues, puede ser reversible con quimioterapia adecuada, pero tiene un mal pronóstico en términos generales. La leucemia crónica, hay unas bastante tranquilas. Ahí también si les dan escojan una crónica, porque una linfocítica crónica pues es compatible casi con una vida normal. Prostatitis aguda. El paciente tiene dolor perineal, le aumenta con la eyaculación, a veces con la micción, tiene fiebre a veces. Prostatitis crónica es casi un problema psiquiátrico. Los pacientes con prostatitis crónica tienen cuadros obsesivos realmente. Toxicidad aguda y toxicidad crónica. Hepatitis aguda es una enfermedad autolimitada de corta duración. Hepatitis crónica es una enfermedad larga que evoluciona a cirrosis y a cáncer de hígado. Insuficiencia renal aguda es una pérdida de la función renal súbita que si sobrevive el paciente se recupera si es por necrosis tubular, y la insuficiencia renal crónica es un estado terminal que requiere diálisis o trasplante. Diarrea aguda es una enfermedad autolimitada que solita se cura. La diarrea crónica exige una investigación a fondo para ver por qué. Insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, heridas agudas y heridas crónicas, insuficiencia cardíaca aguda, insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, el calificativo de crónico
tiene una connotación diferente a cuando se habla del mismo término, pero con el adjetivo de agudo. Y hoy tenemos una tendencia al incremento de enfermedades crónicas. Yo no estoy hablando del segundo adjetivo, crónica degenerativa, crónica terminal, no, crónico nada más. La enfermedad crónica, el paciente en general son incurables, en general, ya algunas están logrando revertir más o menos. En general, los pacientes conviven con su enfermedad el resto de su vida. Y entonces las diferencias son importantes a propósito de la complejidad. Bueno, en el modelo de enfermedad aguda, que es en el que aprendimos todos, yo creo que todavía siguen aprendiendo los estudiantes actuales, el modelo de la enfermedad aguda, primero, la iniciativa es del paciente. Bajo el modelo de enfermedad aguda, el médico está esperando en su consultorio a que le llegue un paciente que lo necesite. Cuando el paciente siente algo que le molesta o le preocupa, solicita una consulta y el médico que lo estaba esperando lo recibe. El médico le hace algo al paciente. Lo prescribe, le hace una curación, lo opera, lo manipula, en fin. El paciente lo permite, colabora obedientemente, la enfermedad se resuelve y los elementos clave son la iniciativa del paciente, la intervención del médico y la prescripción o el equivalente a la prescripción. Es el modelo de la enfermedad aguda. Cuando se enfoca el modelo de la enfermedad crónica, se ha cometido el error de pensar que la crónica es una aguda que se prolongó y se maneja de una manera similar. Voy a esperar que venga el paciente, le voy a hacer cosas al paciente. Si no se cura, pues allá él. En fin. Entonces, ¿qué características tiene el modelo de una enfermedad crónica? Que el paciente convive con su enfermedad el resto de su vida. Casi siempre. Que el paciente tiene que saber contender con las eventualidades cotidianas, muchas veces inéditas. Tiene que saber qué hacer. No puede tener al médico atrás de él. No puede pedir consulta cada tercer día. Tiene que saber qué hacer. Por lo tanto, la participación del médico es educativa y no prescriptiva. Lo importante es que el paciente sepa, conozca su enfermedad. Perdónenme tantito. Perdónenme tantito. Lidia, estoy en una conferencia, te llamo. Sí. Perdón, ¿eh? Entonces, el paciente tiene que estar educado, debe conocer su enfermedad, debe uno darle bibliografía incluso, accesible a su condición cultural, porque tiene que manejar, ser capaz de manejar su enfermedad, tiene que ser competente para manejar su enfermedad. Sí pasa que muchas veces el paciente comprende mejor la enfermedad que el médico. Siempre tiene algo que aportar en la planeación del manejo, siempre. Y comorbilidad frecuente, pues, puesto que duran mucho tiempo con la enfermedad crónica, no es difícil que se vayan sumando cosas adicionales relacionadas o no con la enfermedad. Y algo que es también notable en la diferencia es que en la enfermedad aguda, un paciente nuevo se incorpora al pool de pacientes, al conjunto de pacientes, que es este. La enfermedad se resuelve
se cura o se muere, sale del pool de pacientes y el pool no aumenta su tamaño, porque como entran, salen. En cambio, en la enfermedad crónica, llega un paciente nuevo, se incorpora al pool de pacientes y ya nunca sale. Y entonces el pool empieza a crecer. No por aumento de incidencia, sino por falta de curación. Entonces, la impresión de epidemias de enfermedades crónicas tiene que ver con esto. Hoy parece que tenemos epidemia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de las enfermedades crónicas, de cáncer, de las enfermedades crónicas. Porque una vez que se diagnostica un paciente, ya se quedó ahí dentro, porque la mayoría no se van a curar. ¿Algún comentario sobre esto? Porque ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias. No, doctor, no hay ninguno. Bueno, ¿cuáles? Los legados de la enfermedad aguda era que todo lo resolvía el médico y el hospital. La enfermedad crónica, muchas cosas las resuelve el paciente, muchas. El paciente tiene que saber, cuando abre el diabético que abre el refrigerador, tiene que saber qué cosas sí conviene que no coma, qué cantidad debe comer, etcétera. Debe saberlo. Si empieza a tener ciertas molestias, pues debe saber qué hacer. En cambio, el modelo de la enfermedad aguda obliga a que todo se centre en el médico y en el hospital. Y esto originó estas cuatro cosas. La medicalización. Medicalización es un fenómeno social en que todo se tiene que resolver a través de procedimientos médicos. Si uno está triste, hay que darle una medicina. Si uno no eh, aprende adecuadamente en la escuela, un medicamento. Si uno no puede dormir alguna noche, todo se resuelve con medicinas o con hospitales, todo. No solamente las enfermedades, sino muchas situaciones sociales cotidianas. Si uno está un poco gordito, si a uno no le gusta su cuerpo, pues que le hagan una cirugía estética, etcétera. Bueno, esa es la medicalización. La segunda es las dependencias. Los médicos a veces propiciamos esas dependencias. Haz esto. Cada vez que tenga una duda, haga una cita. No generamos las condiciones para una independencia del paciente relativa, porque no es para todo. La enfermedad aguda está muy ligada a la prescripción. La enfermedad crónica no necesariamente, mucho tiene que ver con estilos de vida, en fin, mucho tiene que ver. Y la enfermedad aguda generó macrohospitales como los que hay en Estados Unidos, algunos que hay aquí, pero sobre todo los que hay en Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se sugiere hoy bajo esta perspectiva de complejidad? Una es lograr el empoderamiento que le llaman de los pacientes. Que el paciente sea capaz de automanejarse muchas cosas, muchas cosas. Y hay pacientes hoy que les enseñan a los médicos.
Y también aquí habría que tener toda la humildad para aceptar aprender de sus pacientes. Luego, también ante las epidemias, si se acepta el término, de enfermedades crónicas, también se han generado estrategias para reducir costos, porque se están acumulando los pacientes. Por ejemplo, atención ambulatoria, ya no meter al hospital a los pacientes para cualquier cosa. Atención domiciliaria, que ahorita, por ejemplo, hay un programa de la Secretaría de Salud para los discapacitados y los de la tercera edad. La asesoría telefónica o electrónica que estuvo satanizada mucho tiempo. La atención a distancia. Bueno, en fin. Esos son cambios que están ocurriendo, pues, en la atención médica. Y decía que el centro de la atención, que es el paciente, sobre él actúan no solo el médico, perdón, no solo el médico, la autoridad que regula, los expertos que guían, la familia que ayuda, la sociedad civil que ayuda, y que se esperaba que el paciente obedeciera nada más. Eso se esperaba, pero las cosas han cambiado. Este es otro libro que está por ahí, que si lo quieren conocer está también accesible, que se llama El paciente. El paciente, una visión desde la medicina clínica. Debo decirles que este libro concursó para un premio de obras médicas de la Academia Nacional de Medicina y fue en la época de la pandemia o poco después de la pandemia. Y ahí se hizo evidente que el papel del paciente no había sido debidamente considerado durante la pandemia. Entonces yo creo que eso influyó en que el jurado lo premiara. También puede ser que haya ganado por default, eso no lo sé, pero que tuvo que ver la época en que el paciente se le menospreciaba por la pandemia. Y entonces yo intenté ahí una taxonomía de pacientes. Estos son algunos, no son todos, son algunos que están descritos en el libro, el tipo de paciente. Y cada paciente, como lo decían hace un rato, es totalmente diferente, pero estas son algunas de las características. Y si ustedes ven el cuidado de la salud, que también es un continuo, algunas cosas del cuidado de la salud dependen del paciente y otras cosas del cuidado de la salud tienen que eh, solicitarse la participación del médico. Entonces le llaman autocuidado y cuidado abdicado, responsabilidad abdicada. Entonces, como ven, las decisiones cotidianas pues son propias del paciente, los estilos de vida, el automanejo de los síntomas, algo, los trastornos menores, la automedicación es reconocida. Ya en las enfermedades crónicas, algunas agudas, los cuidados psiquiátricos y el trauma ya no le tocan al paciente. Entonces, el autocuidado ahora, déjeme decirle que la Organización Mundial de la Salud considera que el recurso más importante para la salud es el autocuidado. No somos los médicos, por más soberbios que seamos, por más que nos creamos indispensables. Es el autocuidado. Y autocuidado se ha ido extendiendo el concepto. Y aquí les pongo automedicación, que ha sido satanizada, pero la automedicación es un recurso que la OMS
considera valioso. Ahorita platicamos un poco de eso. Y todo esto es hoy el autocuidado. Claro que los médicos tenemos que monitorizar el autocuidado, tenemos que validarlo, tenemos que orientarlo, tenemos que este, eh, capacitar a los pacientes, en fin. Es un cambio, ¿eh? Bueno, si quieren, como ya se está acercando la hora del término, yo tengo más material que, según lo que diga Rosy, podemos programar, o lo que digan ustedes más bien, pero como tenga planeado Rosy, podemos programar una sesión adicional en cualquier momento para revisar algunas de las cosas que faltan. Pero por lo pronto yo quisiera dejar estos últimos minutos para escuchar sus comentarios. Se valen desacuerdos, protestas, críticas, rechazos, quejas, lo que quieran. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya lo escucharon. Comentarios. También se vale que no hagan comentarios, ¿eh? Ujú, también. Ustedes deciden. Sí, Elizabeth, por favor. Em, la mía es como una experiencia que yo tuve hace muchos años cuando era muy estudiante. Yo aprendí a hacer polisomnografías cuando estudiaba los primeros años del doctorado porque mi proyecto hablaba de sueño, ¿no? Era como investigación acerca del sueño. Entonces, eh, yo lo que intentaba hacer con los pacientes, particularmente cuando tenían que usar CPAP, que es el equipo este de presión positiva con la mascarilla todas las noches, era explicarles como con mucho detalle y de forma muy fácil cómo es que se evitaba, ¿no? Esta parte de las apneas, ¿no? Y al final, en las mañanas yo les mostraba su gráfica de saturación de oxígeno para que ellos vieran como el resultado del equipo, ¿no? Del uso del equipo. Esto lo hacía principalmente porque el uso de este equipo, o sea, es bien complicado porque no genera apego. Como es un equipo muy molesto que se tiene que utilizar todas las noches y hay que ponérselo y además no se pueden mover como con total libertad y es ruidoso, el periodo de adaptación es súper largo, ¿no? Con el paso de los años, algunas empresas empezaron a generar sesiones por cada equipo para los pacientes para que ellos pudieran acceder a sus datos de estadística y desde la clínica de sueño también podíamos acceder a las estadísticas del uso del paciente, ¿no? Entonces, cuando ellos regresaban a sus sesiones de revisión a la clínica, el apego se iba como fortaleciendo cuando los pacientes empezaban a conocer sus estadísticas, ¿no? Que es un poquito lo que el doctor Lipsis menciona, ¿no? O sea, estos programas en donde hacemos a los pacientes partícipes, ¿no? De su cuidado, o sea, para generar esta definición que a mí me gusta mucho, que es el autocuidado, creo que tienen que empezar a difundirse de una mejor manera, ¿no? Y pues hablando de ello, digo, no todo en la tecnología está mal como en el caso del ChatGPT, etcétera. Creo que en la medida en que los pacientes pueden revisar cuál es su evolución, cómo se sienten o ir registrando ellos mismos em, como su historial, ¿no? Creo que en esa medida también se puede generar apego, ¿no? Que es algo que creo que se sabe que funciona, pero que aún creo que estamos un poquito lejos de poder aplicarlo en la parte de la clínica, ¿no? De primer contacto. Pero creo que sí es, digamos, la propuesta más valiosa que tendríamos que tener, sobre todo empezando con medicina preventiva. ¿Sí? Creo que ese es mi comentario. Muchas gracias. No, creo que es un buen ejemplo de enfermedad crónica
que Esa enfermedad el crónica. adiestramiento, la participación del paciente, etcétera, es lo que logra los resultados. Creo que es un muy buen ejemplo. ¿Sí? Sí, porque el equipo lo tenían que usar ya para siempre, ¿no? O sea, una vez que una persona usa el CPAP, ya no lo puede dejar de usar. Exacto. Y a algunos les acaba gustando, ¿no? Sí, o sea, nos encontramos pacientes que cambiaron mucho, incluso las primeras consultas llegaban súper enojados, ¿no? Y estresados, irritables, porque pues son pacientes que no duermen bien, ¿no? Y en la medida que se iba haciendo el apego, cambiaban incluso la parte de su persona, ¿no? Eran como más fáciles de tratar, ¿no? Más accesibles, ¿no? Menos enojones. Ok. Gracias, Elizabeth. Creo que Virginia quiere decir algo. Sí, Vicky, Hola, doctor. Buenos días. Pues antes que nada, pues agradecerle su charla, que la verdad, pues siempre invita mucho a la reflexión, a anotar muchas cosas que son bien importantes en la parte, pues, de los ejemplos de la medicina compleja. Pero también en esta ocasión me puse con los ejemplos que usted nos mostró. Yo me puse del lado de los pacientes justamente, ¿no? Porque pues yo soy del área de ciencias exactas, más matemáticas, computación, y de pronto se nos olvida que pues lo difícil que puede llegar a ser un diagnóstico, ¿no? Las personas que son pues de su área de los médicos. Y a veces como pacientes llegamos a los hospitales, y más cuando tenemos a un familiar pues enfermo, ¿no? Llegamos con una desesperación, con una angustia, tratando de, pues bien exigentes nosotros, ¿no? Tratando de que ya se nos diga rápidamente qué es lo que tiene nuestro familiar, y a veces olvidamos pues toda esta parte que pues no es tan fácil hacer el diagnóstico, ¿no? En muchos momentos, porque pues justamente depende de bastantes factores que ahorita en sus esquemas y con su charla, pues creo que invita mucho a esa reflexión, ¿no? A que de pronto también nosotros debemos de mantenernos en nuestro lugar de justo de eso, de pacientes, para pues dejar hacer a los expertos su trabajo de la manera más eficiente, ¿no? Y no estar ahí nosotros todos desesperados utilizando chat, bueno, a cualquier inteligencia artificial o cualquier otro tipo de fuente de información, tratando de menospreciar el trabajo de muchas veces de las otras personas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues a mí me sirve mucho su charla. Y no solamente para mí, sino también incluso para compartírselo a muchas otras personas que de pronto estamos en este lugar, ¿no? En este lugar de ser pacientes y de llevar a un familiar enfermo. Entonces, pues yo le agradezco mucho, y pues así estaré llevando mucho también este conocimiento hacia las personas con las que tengo este tipo de influencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por tu reflexión. Creo que sí es importante ponerse en el lugar del paciente, desde luego, porque además todos somos pacientes, reales o potenciales, pero todos somos. ¿Eh? Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿algún otro comentario? Lalo, Sí, Lalo. Sí, sobre todo me quedo con esta este último comentario sobre los pacientes, ¿no? Eh, por razones que quizás después habría que comentar más profundamente, pues se dice que vivimos en una época inter, multi, pluri, transdisciplinaria, pero a veces todavía hay estas tendencias arrogantes de las disciplinas a querer encasillar o despreciar lo que saben otros profesionales. Y claro, eso se traslada, creo, a este asunto sobre los pacientes, ¿no? Pero el día de ayer estaba comentando con unos ingenieros esta idea de el concepto de causa, y pues aparecía un esquema muy socorrido entre el agente, que es el que realiza las acciones,
es la persona o es el profesional que toma decisiones para llevar a cabo lo que considera que es la mejor ruta. Y del otro lado están los objetos, que para los ingenieros pues, siempre son, o casi siempre son eh, materia, ¿no? Son sillas, son máquinas, son artefactos o puede ser software, etcétera. Y la palabra que le ponen es paciente. Y entonces uno de ellos comentó diciendo, bueno, esto es como cuando uno llega al servicio médico y está uno ahí quietecito, esperando a que venga el agente, el observador, el personal de salud a diagnosticar qué es lo que nos pasa y entonces actuar en consecuencia. Pero digo que esta percepción de la época multipluritransdisciplinaria también refleja quizás esta crisis entre las disciplinas, ahora ya en la labor concreta con pacientes y médicos, pues se ve que hay todo una confluencia, un escenario que demanda que todos estamos participando, a veces asumimos ciertos roles, y claro, a veces quizás tendría uno que orientar eso, ¿no? Por ejemplo, esto que se iba mencionado hoy del uso de inteligencias artificiales, que un tema que no salió, pero que yo lo coloco aquí como para conectarlo en siguientes sesiones de estas jornadas o de plano ya en el diplomado, es sobre el tema de la salud mental, ¿no? Que recientemente, creo que en esta semana, han salido publicados artículos donde narran que mucha gente está usando el ChatGPT para hacerles consultas de la salud mental, están funcionando como terapeutas. Y entonces eso quizás llama la atención porque en el terreno de la salud mental hay una serie de cosas que creo que cumplen con esto que se mencionaba en la sesión de hoy, ¿no? Son más difusas, no lo puede uno, no son, son más intangibles, no los puede uno agarrar, no puede, es más, por ejemplo, por contraste, si le da uno una salmonelosis, pues determina uno que fue un bicho ahí que esto se puede mostrar en un laboratorio, se puede hacer un cultivo, etcétera, pero de la enfermedad, de las enfermedades mentales no se tiene eso, y entonces tendría uno que, pues quizás alertar sobre ciertos riesgos tecnológicos, quizás ser más precavido, más cauto. Eso tampoco quiere decir que hay que establecer prohibiciones, porque de todas maneras los pacientes lo van a hacer o lo estamos haciendo, a veces suenan como juegos, etcétera. Entonces, en resumen, lo que yo quería decir era que pues este espacio tiene esta finalidad de pelotear ideas, de compartir unas reflexiones sobre la época que nos está tocando enfrentar y que si bien mencionó esto del COVID, quizás ahí hay muchas otras cosas que habría que también colocar en la mesa de discusión, ¿no? Alrededor de quizás también esto de las enfermedades mentales, algunos se lo atribuyen que son secuelas del COVID, problemas de memoria, COVID largo, etcétera. Y a lo mejor, sobre todo, que también se ha alertado que vienen próximas pandemias, pues habría que por lo menos colocarlos en la mesa de discusión, que cómo las vamos a enfrentar. Y bueno, esto de lo último, lo de lo crónico y lo degenerativo, quizás, perdón, lo crónico y lo agudo, lo crónico quizás tendrá que ver mucho con eso también, ¿no? Ese era mi comentario. Muchas gracias, doctor Lipsitz. No, gracias a ti por tu comentario. Nada más reaccionando a él en un par de cosas. Sí. Primero, el término paciente se ha cuestionado a últimas fechas, porque da la impresión de pasivo, de eh, tener paciencia, de aguantar todo lo que venga, hasta los malos tratos, hay que ser paciente, pero no se ha encontrado un vocablo apropiado que lo sustituya. Digo, sí se puede hablar de personas, se puede hablar de enfermos, pero no todos los pacientes están enfermos. Ujú. Este, entonces, pues se ha quedado lo de paciente. Y ya veo que también son pacientes los artefactos, ¿no? También. Sí.
Entonces, hoy se considera paciente a quien entra en contacto con un sistema de salud, cualquiera que sea. Y no sé si la inteligencia artificial quepa como sistema de salud, Mm, pero sí puede ser. Y es cierto esto de que están utilizando a la inteligencia artificial como psicoterapeutas, porque a la gente le da escrúpulos, tiene escrúpulos para consultar a un psicólogo, un psiquiatra, este, además tiene vergüenza y con la inteligencia artificial pues no hay que quedar bien con nadie, ni siquiera hay que ujú. pedir por favor, uno da las órdenes con sus prompts y los otros muy amables, perdón, perdón un segundo. Bueno. Los otros muy amables te contestan. Y más aún, algunas noticias, no sé qué tan ciertas sean, que han inducido suicidios, las Ujú. inteligencias artificiales, porque pues sus consejos a veces los orillan al suicidio, ¿no? Ese era un punto. El otro, hablabas creo que ya se me borró la segunda parte, tenía un comentario. ¿De qué hablaste? Quizás era sobre los futuros, ¿no? Estas pandemias que se ha alertado que vienen. El ejemplo era el COVID. No sé si era por ahí el otro comentario. Pues sí, Eh, bueno, sí, sí se vienen. Digo, eso es historia natural, porque toda la historia ha habido epidemias nuevas continuamente. No nos había tocado nuestra generación, perdónenme. Sí, bueno, sí, dime. Sí, sí. Perdón, perdón. Entonces estábamos hablando de las epidemias, ¿no? Que, bueno, no, a nuestra generación no nos había tocado una de esta magnitud. ujú, Y, pues todo era elucubraciones teóricas, ni siquiera teníamos la certeza del riesgo que corríamos como profesiones de salud, hasta que vimos que mató a muchos colegas, ¿no? Y a muchas personas. Pero sí, bueno, pues hay que estar al acecho de lo que venga, ¿no? No me acuerdo si había algo más, pero se me borró. Bueno, ¿alguien más? Parece que no. Lalo preguntaba también que cómo era cómo deberíamos estar preparados o cómo podríamos prepararnos para estas pandemias. Bueno, una, una parte es la preparación personal, individual de cada quien, y la otra es la preparación que el sistema deba hacer, ¿no? La Secretaría de Salud en particular. Nosotros como personas, ¿qué debemos hacer? Bueno, estar abiertos. Lo que pasa es que en la pandemia de COVID hubo muchas falsas noticias, hubo ujú. mucha información falsa y eso pues desconcertó mucho, ¿no? Pero bueno, estar abiertos a, y tener un cierto criterio para distinguir lo promocional o publicitario del científico, ¿no? Que a veces no es fácil ni siquiera para los científicos, ¿no? Distinguirlo. Y bueno, pues seguir las instrucciones que marquen las autoridades, creo que eso es lo que nos toca, ¿no? Y tomarlo en serio, porque una de las cosas que nos falló en la pandemia, por lo menos en México, era toda la discusión de si cubrebocas o no cubrebocas,
de si vacunas o no vacunas, de si ciertas vacunas sí y ciertas vacunas no. Todo eso fue una confusión terrible que yo creo que influyó en los malos resultados que tuvimos como sociedad durante la pandemia, ¿no? En fin. Gracias, doctor. Ya no tenemos más comentarios. Bueno, entonces tú dices, Rosy, ahí te pones de acuerdo con ellos, si hacemos una segunda parte en algún momento, según cómo anden sus programaciones. Claro Fue que un sí. gusto, fue un gusto verlos, a los que los vi de nuevo y a los que conozco ahora, un gusto y pues me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Como siempre es un gusto escucharlo. No Gracias. sé si Eli quieres decir algo, Vicky, como vi que tenían sus micrófonos abiertos. Yo, Sí. pues no, solamente agradecer al doctor, o sea, me dio mucho gusto volver a escuchar estas pláticas que ciertamente nos dan mucha pauta para pensarle cada vez, ¿no? En la forma de cómo cambian las formas de concepción. Y tenía una duda acerca de los seminarios.